Preparing for what comes next is a big part of becoming an adult. So, if your teenager says they want to join the military, they're preparing for a real challenge. Visit todaysmilitary.com because their success tomorrow begins with your support today. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Antiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos a un gran inversor y sobre todo buen amigo, que en este caso es nuestro querido amigo Rodri Hong Kong. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué dices, tío? Yo no me llamo así. Encantado. Y tenemos también, como siempre, a mi compañero Krevix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Krevix? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muchas ganas. Rodri es buen amigo y yo creo que vamos a pasar un buen rato con él. No es Rodri, es Rodris. Bueno, yo le llamo como quiera. Qué chaval. Bueno, empezando con el capítulo, Rodris, aunque nosotros te conocemos muy bien y sobre todo tu filosofía de inversión la conocemos perfectamente, para todos esos oyentes que no sepan quién eres, explícanos un poco quién eres, tu evolución como inversor. Creo que tienes una noticia muy interesante que dar, que te preguntaré cuando acabes de contarnos quién eres. Bueno, dale, ponte con ello. Bueno, pues soy un inversor privado, como puede haber bastantes en España. Tengo especial predilección por las microcaps. Al final yo creo que la rentabilidad sobre el capital invertido en una inversión pues es mayor debido a su iliquidez, simplemente por estructuras de mercado. Y bueno, me suelo invertir pues allá donde los flujos no entran, ¿no? También más temáticas, por ejemplo, ahora pues me parece que la parte asiática está más interesante porque nadie quiere invertir y bueno, pues en su día había otra temática y bueno, es como funciona el mercado y yo creo que es a la larga como me siento más cómodo y creo que puedo hacer dinero o puedo tener una rentabilidad en mi cartera. Y bueno, pues empecé haciendo mis análisis pues cuando era un paquete, que no, yo creo que era por 2019 o así. Había dado ciertas asignaturas en el máster y bueno, siempre me había gustado mucho la parte de contabilidad y la financiera y entender bien la inversión. Y bueno, pues me llevó un año así ya decidirme a hacer mi primera inversión y a partir de 2019 pues tengo mi cartera privada y empecé a colgar análisis primero en Twitter y luego bueno pues intenté un poco profesionalizarlo, la manera de crear el análisis y de ejecutar el análisis y bueno pues creé una página web que para mí es como un blog personal que se llama New Vila Equity Research y bueno pues allí de vez en cuando tengo ganas de escribir los análisis que hago pues los publico allí. Y son en formato PDF, algún vídeo también hecho en YouTube, pero bueno, la verdad que últimamente pues no he tenido mucho tiempo. La verdad que haces muy buen trabajo, Rodris. Y además yo viví tu evolución, que nos conocimos ya hace unos cuantos años y la evolución ha sido muy buena. Entonces, por lo que nos cuentas, que estás allí donde no hay flujos, si dentro de unos años nadie quiere invertir en Europa, en vez de Rodri Hong Kong, te podemos llamar Rodri Europa, ¿no? Podría darse el caso. Sí, mira, yo te podría decir que en 2019, donde yo veía que había una oportunidad gigante, eran las microcaps prácticamente en todo el mundo. Estaba todo muy barato y donde bueno, más dinero hice seguramente fue en Europa y en Estados Unidos, donde había microcaps muy baratas y small caps. Luego en 2020, cuando cayó todo el mercado, yo me posicioné hacia un reopening, pero de calidad, por así decirlo. O sea,
creo que el mercado no estaba entendiendo bien qué empresas les afectaban realmente el coronavirus y cuáles no, ¿no? Y el índice de riesgo a cada una de ellas y bueno, pues me decidí la mayoría de la parte de la cartera en Contrarians y en Reopenings, que una de ellas fue AirCap, que desde mínimos yo creo que ha multiplicado por 6 o sí, por 6 y Macerich, que era también una de malls de alta calidad de máxima calidad en Estados Unidos, que era pues muy parecido a Simon Properties y también creo que multiplicó por 4 o 5 en nada, desde en enero, febrero de 2021 las dos pues me ayudaron mucho con la rentabilidad y ahora pues por ejemplo la oportunidad donde la veo es prácticamente en Europa del Este, si te digo más específico, pues en Polonia tengo bastantes posiciones y aparte es un país que llevo ya bastante tiempo leyendo sobre ello y controlando eh, cómo funciona el país y, bueno, las empresas. Y luego otro pues es Asia-Pacífico, ¿no? Siempre he tenido cierta exposición a Asia-Pacífico, pero bueno, ahora digamos que es de las mayores exposiciones que tengo. No, que nos contase un poco qué tiene por Polonia, Europa del Este en general, encima de que geopolíticamente está todo tan candente en Europa del Este. No sé si tienes algo más aparte de Polonia, que yo sé que tienes varias. Cuéntanos un poco alguna compañía si quieres por encima. Sí, tengo 3 empresas de software de nicho en Polonia. Bueno, eso es una parte de la tesis, que es la parte macro, pero es que luego, o sea, yo a veces hago top-down análisis, pero también down-top. Hay muchas veces que tengo cosas en mente, en mi cabeza macro, pero mediante screens al final pues se plasman, ¿no? Y da la casualidad pues que una de mis teorías macro que tengo es que hay mucha externalización de software y que ejecutan muy bien el software los países del este, Bulgaria, Ucrania. Ucrania ahora pues está un poco más jodidilla, pero Bulgaria, Rumanía y Polonia son muy buenos y Polonia sobre todo. Si te diría de todos estos sería el que más expertise tiene. Y bueno, pues llegando con diferentes screeners que me gusta mucho empezar tesis desde cero, de estas que yo las llamo tesis vírgenes, porque al final nadie te sesga, nadie las está mirando, nadie te está diciendo, oye, mírate esto porque esto me parece que está muy bien o tengo invertido, entonces nadie te sesga y tienes que desde cero autoconvencerte. Entonces, a mí eso me parece brutal. O sea, yo cuanto menos me cuente de una compañía y más analice yo por mi cuenta, más convicción tengo y yo creo que más deep análisis hago, que es al final en lo que creo. Pocas posiciones y saberte muy bien las compañías. Entonces, bueno, conseguí encontrar 3 compañías que hacen software de nicho, que me parece que tienen un moat bastante más alto que otras, que por ejemplo integradoras de software sin más, y bueno, una de ellas es LSI, otra Macolab y otra no la puedo decir porque estamos ahí, bueno, estoy comprando, por así decirlo. Entonces, bueno, el SI lo que hace son RPs para hoteles, para delivery de comida, también para cines, que es la parte donde se quiere expandir y bueno, tiene como un core business que muy, muy, muy fuerte en Polonia y ahora pues está intentando expandir su software fuera. Y bueno, esa, por ejemplo, también es un poco reopening. Antes del COVID, pues cotizaba 24, 25 slotis y bueno, pues llegó a caer a 12 y la hemos visto creo que hasta 10 slotis durante el COVID. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, pues está en 14, 15 y bueno, para final de año pues ha dicho que ha hecho un 20% de ventas más que el año anterior y en el Q4 han hecho un 90% más de ventas sobre el cuartel anterior. O sea, para que os hagáis una idea de que ya va tirando la empresa y bueno, al final son tesis que si tú le sacas la TIR a nada que se corrija el mercado, pues a 3 años, que es a 3 años y volver a los precios de pre-COVID, pues bueno, te saque una TIR por encima del 20% y muy contento. Entonces, siempre que haya un catalizador antes, que suele haberlo, ¿no? Siempre hay que ser optimista, pues te mejora la TIR. Entonces, bueno, esa es principalmente mi tesis. Y aparte que la compañía está ganando free cash flow
este año y el anterior y bueno, yo creo que es una inversión con alta rentabilidad y bajo riesgo, porque aparte cotiza a 50% caja neta. Entonces, bueno, esa es una, bueno, Macolab es una que crece muchísimo más, crece al 20 y pico por ciento, bueno, esa es una locura. Rodríguez, Perdón. una cosa, para no dejarte hablar a ti solo, que yo creo que es mucho peor. Nada, faltaría más. En el caso del SI Software, hablamos de que es software de nicho para cines, para restaurantes, entendí, ¿no? Y Es hoteles, correcto. Y sí, sí. hoteles, claro. Y delivery un poco también, más no la parte o sea, ¿cómo se dice? Ghost Kitchens también, ¿sabes? Qué bueno. Y entonces hablamos de que tienen un gran moat porque al ser un software tan concreto, pues intuyo que tiene altos costes de cambio por tener que readaptar todos los sistemas. Ese es el kit, ¿no? Del moat. Correcto, ellos la mayoría de la parte de software sus clientes son en Polonia y luego ellos habían pensado que una manera de expandirse es mediante el RP de cines que al final tienes mucha menos competencia. Es un sector que tú lo dices y, joder, pues seguramente ninguna empresa grande se quiera expandir a un RP de cine que aparte de ser un mercado pequeño no está en crecimiento y tal. Eh, pero bueno, si luego analizas cómo está estructurado el mercado, en el que el mayor player es una empresa de Nueva Zelanda que tiene un software de 1994 y luego aparte que es un software con bastante legacy, que eso es muy importante, ¿no? Cuando tú inviertes en una empresa de software, saber si ese software lo han tenido que seguir desarrollando y han cambiado, por ejemplo, la base o siguen con la base de 1994, etcétera, y bueno, eso va creando unas ineficiencias que a largo plazo, pues, a una empresa de software la matan. Entonces, bueno, RSI analizó que su competidor o posible competidor, creo que se llama Vista Group, de Nueva Zelanda, pues tiene un software bastante patata, por así decirlo, y aparte, pues tiene unos costes bastante altos porque es de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, ellos han decidido mediante la estrategia de la empresa, pues que van a desarrollar bien el RP, que lo llevan desarrollando ya creo que 5 o 6 años y les están quitando clientes. Entonces, bueno, pues es un mercado que son de bastantes millones de dólares y que, bueno, a nada que le rasque un poco el SI, pues se va para arriba. Y puede, pues eso, crecer al 10-20% al año fácilmente. No, yo quería saber más o menos qué porcentaje de ingresos tienes en Polonia, porque dices que esta sí que tiene bastantes ingresos en Polonia. Macolab sé que tiene muchos contratos fuera de Polonia. Todo fuera, tiene todo fuera. Sí. En el Exacto. caso del SI, ¿hay algún riesgo político? Polonia está con muchos problemas con el tema de Bielorrusia en la frontera y todo esto. ¿Hay algún riesgo político? Tienes sobre todo el riesgo político tiene mucho populismo ahora mismo político porque, bueno, pues los que están gobernando ahora hacen sus propias reglas y no están como siguiendo los dogmas de la Unión Europea. Están un poco yendo por su cuenta y eso a la Unión Europea no le está gustando. Entonces, bueno, eso podría ser un riesgo. Más allá de eso, pues no lo creo. Y bueno, luego aún así, pues lo vemos, ¿no? Con lo del Brexit y tal, al Reino Unido pues le seguirá yendo bien y a la Unión Europea le siga yendo bien. O sea, al final creo que también es meterle mucho ruido a un valor intrínseco pues que no cambia, ¿no? Sea una decisión u otra. Digo que a mí personalmente me parece muy interesante, Rodríguez. En el caso del cine, que lo desconozco, aunque yo soy muy cinéfilo, la verdad, y con esto del COVID, pues evidentemente no íbamos al cine y es algo que echo mucho de menos, aunque está bien ver las películas y demás en la televisión, el encanto que tiene el cine para mí es inigualable. No sé si tú al estudiar Correcto. la compañía has visto cómo está, cómo está el segmento del cine, es decir, intuyo que con todo el boom del streaming evidentemente se habrá estancado un poco, pero se está normalizando y simplemente está flat o no sé si has Ahora llegado a ver están, la ahora están muy tendencia. reopening, o sea, ahora mismo están creciendo bastante. Llevan, pues eso, un año y medio, o no, casi 2 años, pues prácticamente sin ingresos. Dime, Pero dime. me refiero que me he explicado mal. En un entorno normalizado, si no existiese el COVID, es un mercado que
¿Crece? ¿Está flat? Depende, eso depende de cada cultura. No tiene nada que ver las tendencias que hay, por ejemplo, en Nordics, en cines, con las que están en el sur de Europa, por ejemplo. Te diría que las del sur de Europa, por lo que he visto, bueno, decrecen las ventas, mientras que o están más flats, entre flat y decrecer en volúmenes, y luego está el tema de Nordics y Europa del Este. Hay otros países que les gusta cada vez más ir al cine. Es como una parte de su cultura. Y eso yo, por ejemplo, lo he vivido mucho en Noruega. Mucha gente que conozco, cada fin de semana van al cine. Es algo brutal, yo flipo. Yo, por ejemplo, estuve allí 5 años y creo que fui al cine dos, y fue una para ver Harry Potter, una de Harry Potter, creo que pusieron esta, la de animales animados, no sé cómo se llama esa, Fantásticos. y ya está. Sí, es que Polonia tiene directores potentes. Michael Haneke, el de Funny Games, no es polaco. Dudo si es polaco o alemán. Me suena Ahí de me varios pillas. directores polacos bastante Austriaco top. creo que En es. Polonia tienen mucha cultura, muchísima cultura de cine, igual que Ah, en es, Noruega, es de ir. austriaco, es austriaco, es correcto. Y Sí, luego sí. mira, pues por ejemplo con Austria, LSI también hace la parte de teatros, que es muy parecido a los cines, es el mismo RP, básicamente. Entonces también se están también expandiendo por esa parte. Y luego en Polonia, otra que no he hablado mucho de ella, porque, bueno, no sé, iba a hacer un artículo, un equity research, pero al final lo dejé a medias. Es una empresa que es distribuidora de supermercados, de comida, y, bueno, sobre todo se especializan en los productos que son de limpieza. De casa, no de limpieza para COVID ni nada de eso, pero bueno, pues toda la parte de fregar el suelo, etcétera. Y son el principal distribuidor, pues de las marcas tipo Unilever y tal en Polonia, y luego aparte pues han empezado a expandirse y a comprar supermercados retail en Polonia. Polonia es como si fuera pues España hace 10 años, ¿no? Antes de que hubiera Mercadona. Era bastante fragmentado el supermercado, hay muchas ineficiencias, falta mucha consolidación en el sector, y bueno, lo vemos, ¿no? En empresas como Dino Polska, y que está creciendo, pues no sé si al 10 o 15% anual en número de supermercados en Polonia, y bueno, pues esta empresa lo mismo. Van comprando ciertos supermercados en ciudades específicas, sobre todo en el sur, y bueno, pues le está sirviendo pues para expandir su negocio, y la verdad que, bueno, es una empresa además muy barata y nada, no, muy defensiva también. Creo que está cotizando prácticamente a inventario. Pero esta empresa no es Macolab, ¿no? No, es Delco. Ah, vale, vale. Me habías hablado de ella. Vale. No sé, Krivik, si tú tienes alguna pregunta que te interrumpí varias No, veces. no, si nos quiere contar un poco sobre Macolab, que sé que ahí siempre en la comunidad Twitter da mucho interés por las consultoras IT, francesas, alemanas, polacas, o sea, si nos quieres contar un poquillo. Bueno, creo que ya lo he comentado en otros podcasts, pero bueno, si queréis lo vuelvo a comentar así brevemente. Bueno, es una empresa que lleva, pues, no sé si te diría 10 años creciendo al 20%, y bueno, sigue cotizando a 10 millones de market cap y tal. O sea, bueno, empezó siendo una nano cap, y bueno, pues ahora es micro cap, y seguro que en todos los años pues será una small cap. Y la verdad que ejecuta muy bien, hacen toda la parte de software de los coches interno. Pues algunos de sus clientes pues son Toyota, Mercedes, Renault. Y luego tiene otra pata que ya es más la web financiera. Intentan conectar pues aseguradoras con bancos, y por ejemplo la aseguradora más grande de Noruega, pues toda la parte de la interfaz de la web y la conexión con los bancos pues la hace Macolab. Y bueno, y aún así, pues pese a tener clientes bastante grandes, han abierto una oficina ahora en Múnich, y bueno, pues van a intentar ganar más clientes de automoción, y
y son, pues eso, mejores que la competencia. Hay algún competidor es de la India, pero yo lo que me he dado cuenta después de tantos años analizando el software que cuesta mucho externalizar o hacer negocios con la India en tema de software. Si tienes una compañía que aunque sea un poquito más cara o prácticamente igual la puedas tener en Polonia con la misma franja horaria o parecida, mucho mejor. Y eso se ve también por ejemplo, en consultoras integradoras en Noruega, que son nacionales, y dices, joder, no tiene sentido para nada, pero al final sí que lo tiene. Sí. Hay muchas cosas que luego van cogiendo sentido o teniendo sentido. ¿Qué márgenes tiene más o menos Macola? Para ponerlo así la gente más o Bueno, menos sepa. normalizado creo que lo tiene por encima del 10, 10-12 histórico. Ha tenido ahora unos problemas en los últimos 3 quarters, en los cuales, pues bueno, había subido el salario a sus consultores un 30 o un 40%, Ujú. y que no quería problemas de rotación y tal, y ha dicho, mira, pues lo subimos, y a final de verano, que es cuando se renuevan los acuerdos, pues vamos a pasárselo al cliente si podemos, y bueno, pues lo han conseguido y eso se ha visto ya en el Q3, y nada, back to normal. No sé, es una empresa, y luego aparte, bueno, si te sigues un poco por LinkedIn y tal, ves que cada vez pues la plantilla va aumentando y aumentando y aumentando, y no creo que sea para que las ventas decrezcan. Eso de subida de salarios es algo que está dándose en la mayoría de comparables, ¿no, Rodri? También ha pasado en Nagarro y hay ese delay Sí, de sí, sí. traspasar. Sí, en LSI no se puede ver tanto porque al final, como ha habido ese ruido con las ventas, no te podría decir si en salarios han aumentado. Creo que sí. Creo que sí. En el ítem, en la partida de salarios, creo que recordar que sí, porque encima habían echado tenían 20 empleados menos en LSI, y sí, yo creo que te diría que también la ha subido. En la otra que tengo integradora en Polonia, que se dedica a logística, que uno de los clientes es Dinos Polska, por cierto, no voy a dar ya más información, pero esos sí que habían tenido problemas, y dice, joder, es que tenemos un negocio, es que el problema de software es que pueden crecer si quieren al 100% al año, pero el problema es que no pueden porque no hay gente. No hay gente que sepa el tema y encima no te da tiempo. Tú piensas que si quieres un 100% al año en ventas, significa que igual tienes que hacer un 100, o sea, el doble de plantilla, y es imposible hacer todo el training pues al doble, ¿no? de personal en nada de tiempo. Entonces, el problema de estas de software es que eh, no pueden crecer más por el tema de personal, pero la demanda está ahí. Y no para de crecer, si es que lo dicen Agarro, lo dicen todas, es que estamos sobrepasados. Es cierto. Pues Rodris, sé que tienes una noticia importante que darnos. Yo creo que ahora puede ser un buen momento. Sí, bueno, hace unas semanas ya he empezado a trabajar para un hedge fund aquí en Madrid, que han abierto oficina, y bueno, al final yo creé o me expuse a las redes sociales para encontrar el trabajo y hacer el switch de ingeniería a inversión, y bueno, pues digamos que lo he conseguido, ¿no? Finalmente. Llevo ya ahí trabajando unas semanas, y la verdad que muy contento, pero bueno, trabajo duro, ¿no? Muchas cosas que hacer. Pues enhorabuena, Rodríguez. Yo sabía que lo ibas a conseguir, porque además haces muy buen trabajo y estoy seguro de que irá muy bien en cuanto a rentabilidad en el largo plazo. ¿Qué enfoque, y además qué suerte que hayan abierto oficina en Madrid, qué tipo de enfoque vais a tener? Intuyo que muy parecido a lo que haces en tu día a día. Bueno, empresas ya con el capital que tienen no tiene nada que ver, ¿no? Lo que yo hago privadamente con el hedge fund en sí, pues tenemos que mirar otras cosas, pero sí, o sea, te diría una cartera bastante value, sobre todo, sí, bastante value y bastante contrarian, se podría decir. Y luego les gusta una parte de la cartera, nos gusta buscar como arbitrajes o cosas así, short term, un poquillo, ¿no? Como, no sé si lo habéis visto, el último análisis que hice para New Vila, pues bueno, fue una tesis un poco de short term,
sobre una ineficiencia de mercado y bueno, pues yo creía que iba a corregir en un mes y bueno, sin embargo ha corregido en una semana, entonces bueno, por eso también lo hice, joder, la verdad que me pegué una paliza de locos porque hice el trade el jueves, viernes y dije yo, esto es una oportunidad única, hay que postearlo en New Villa porque esto nunca lo hemos hecho, o sea, nunca lo he podido publicar porque sí que lo hago mucho, las cosas estas de short term, pero no me gusta hacerlas porque en lo que yo lo hago no tiene volumen. Sin embargo, en esta compañía sí que lo había y dije yo, esta es la oportunidad de enseñar que también hacemos esto o hago yo privadamente. Y bueno, la verdad que ha salido bien. ¿Y Y cuál fue la poco más. oportunidad para los que lo desconozcan? Por Bueno, era ponerles un poco First, en era contexto. First Service, era una empresa que le iban a opar la quería para otra compañía que es, bueno, es una peer de Caixa. Bueno, pues la querían opar a 2,62 o algo así. Sí, a 2,62 Hong Kong dólares y y estuvieron en un periodo de due diligence y tal y al final no salió la OPA. Entonces, bueno, mientras tanto, mientras estaba la otra empresa haciendo la due diligence y como negociando y tal, pues seguía cotizando las acciones de la empresa. Entonces, bueno, hubo mucha gente que quería cerrar el arbitraje, bastante más volumen del normal. Al final, pues era una empresa que era una small cap y bueno, pues a ver, el hecho de haber multiplicado por 4 o por 3 en poco tiempo, no por 3, pues hace que deje de ser una microcap pues a una small mid cap. Esta empresa cotizaba a 0,80 antes de todos los líos con la IPO, o sea, con la OPA, perdón, y se puso bueno, y la oferta era 2,60 para que os hagáis una idea de también cómo está el sector de infravalorado y el miedo que hay en ese sector. Y bueno, el problema es que no salió la OPA adelante, la familia de First Service no quiso vender, bueno, los otros también pidieron una reducción en el precio porque también pues eso, había más miedo en el sector, ¿no? y, y habían bajado un poco las valoraciones de transacciones de money en el mercado y bueno, pues bastante justificado, ¿no? Decir, oye, pues bajamos un poco el precio que 2,62 pues era demasiado y tal. Y bueno, al final pues la otra familia se echó atrás y volvió a cotizar y empezó a cotizar a unas cosas irrisorias. Pues, creo que bajó a 0,65 o algo así, que estaba ya a caja neta o casi por debajo y dije, ya está la oportunidad. Y encima yo sigo las otras 50 peers del sector y bueno, pues me di cuenta de que esto era irrisorio, ¿no? Estaba cotizando muy por debajo de las mismas de otras compañías que tenían el mismo market cap o parecido, porque luego hay algunas microcaps que dices, joder, pues es que esa, pero si no tiene liquidez, pues nada. Entonces, bueno, también tenía la tesis o la teoría de que había mucha gente, mucho trader que estaba vendiendo volumen y ese volumen pues nadie lo quería comprar porque tampoco había nadie en el otro lado que quiera comprar, entonces bajaba el precio, pero pensaba que bueno, al cabo de unos días o de un mes o de unas semanas, pues ese volumen se normalizaría y pues entrarían más players que compraran la acción. Entonces, bueno, yo empecé a comprar a 0,66 hasta 0,68, 69 el último paquete. Y bueno, le puse que quería que iba a rebotar pues a 0,92 comparado con otras peers y tal. Y bueno, pues también ha ayudado una noticia así que yo creo que ha sido bastante más favorable para el sector, que era sobre el real estate en China, que creo que ha ayudado. Han subido también, las otras peers también han subido un poco, pero bueno, esta pues ha subido bastante más, ¿no? Más del doble que otras. Y bueno, pues por X o por Y pues ha corregido. Y está ahora a 0,92, creo que cerró a 0,90. Sí, creo 0,90 cerró y llegó a tocar 0,92. Krevix. Y el tema de Razer, ¿cómo va? Que sé que estabais ahí con una OPA. ¿Eso cómo está? Bueno, eso continúa. Ahora no sé cómo la ha tratado esta noche el mercado después del el castigo que hubo en tecnológicas la semana pasada, pero en principio eso hay una OPA lanzada por CVC
el private equity, los fundadores a 2,82, la accionada está cotizando a 2,30 y no sé, algo, 2,34. ¿Y, Y y es por qué verdad que no se lo cree? es complicado, necesitan bastante porcentaje de que los accionistas del free float acepten la OPA y mucha de la gente pues no quiere vender a un precio inferior al que salió a cotizar la compañía. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto dificulta un poco la posibilidad de que salga y bueno, a 2,34 no es un mal precio si te la tienes que quedar para el futuro. De hecho, el año pasado es verdad que estuvo muy por encima gracias porque era una play bastante de work from home, ¿no? De cuando trabajabas desde casa, pues aprovechabas, igual que estaban comprando a gente videojuegos, pues compraban periféricos y demás. Y es verdad que después de eso ha caído. Se ha lanzado una OPA muy bien pensada por la parte del private equity porque la compañía empezaba a ser rentable. Había estado años y años sin ser rentable y este semestre ya había sido rentable. Entonces, pues bueno, también es un impedimento que puede ver el regulador a la hora de, una vez que es rentable, la queréis sacar de cotizar del mercado. Entonces, pues bueno, vamos a ver si se cumple o no. Yo le he puesto poco peso a esta idea, pero bueno, vamos a ver si se cumple. Si se cumple, pues bueno, pues tienes un upside ahí de 2,34 a 2,82 que puede ser interesante. Y si no, pues no sé, no creo que corrija mucho, ¿no? Porque es que es una compañía que lo normal es que estuviese por encima de ello, pero bueno. No, que digo que la idea de CVC y de los fundadores en un principio es sacarla de cotizar del mercado de Hong Kong para volverla a sacar a cotizar en el Nasdaq dentro de un tiempo. Normalmente a lo mejor esperan 1 o 2 años y la volverían a sacar en el Nasdaq, como salió Corsair, que también venía de estar en un private equity y demás. Lo que pasa es que Corsair antiguamente no cotizaba. Y yo creo que esto lo hacen, pues en parte porque al final esto es una compañía que viene de Singapur y de Estados Unidos. De hecho, las oficinas centrales están en Estados Unidos. Pero el dueño, uno de los principales dueños es de Singapur. Y claro, lo que hacen aquí es que en su momento salió a cotizar en Hong Kong. La bolsa de Hong Kong, como Rodri sabe, ha estado muy, muy castigada en los últimos años y en general China. Entonces, pues bueno, ven que es más notable que salga a cotizar en Estados Unidos. Va a tener más cariño de los inversores y el hecho de que muchos inversores estadounidenses no pueden invertir en Hong Kong. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que es un movimiento bueno. Lo que pasa es que, o sea, siendo accionista, lo lógico sería ahora mismo aceptar la OPA. El problema es que, claro, hay mucha gente pues, que tiene precios superiores o que simplemente piensa que la compañía vale mucho más. Entonces, no tiene mucho sentido, preferirán rechazarla. Hay una votación en junio, creo que es, y vamos a ver qué ocurre. Tampoco no están todas conmigo, tampoco es algo seguro. Es interesante el tema de Hong Kong y también creo que será en otras bolsas, pero si, por ejemplo, se quedan entre el 75 y el 90% de la OPA, el diferencial que ellos tengan entre menos el 75% de las acciones lo tienen que devolver otra vez al mercado para seguir cotizando, ¿no? Es bastante interesante porque más del 90% la pueden sacar de bolsa y entre el 90 y el 75 no pueden tener acciones porque tiene que haber más de un 25% de free float. Entonces, si se quedan, por ejemplo, al 89, pues tienen que vender el 14% o el 15%. Es una bolsa interesante, la verdad, pero claro, tiene sus problemas. Y te voy a Sí, el preguntar... otro día, el otro día estaba leyendo una entrevista de un chico que es especializado en Asia y le preguntaba la entrevistadora un poco de las diferencias entre Estados Unidos, la SEC y Hong Kong. Y la verdad que el tío tiene la misma opinión que yo en el tema de que en Hong Kong, en verdad, toda la información es mucho más fácil de encontrar, está todo mucho mejor estructurado y es mucho más eficiente. Y en verdad las empresas dan mucha más información que en Estados Unidos. Y la verdad que en ese ámbito estoy totalmente de acuerdo.
Sí, total. Yo te quería preguntar que antes habías nombrado cuando has hablado sobre Fair Service, a Caixa, para saber un poco una actualización de la situación del sector así por encima y si nos puedes contar un poco cómo está la situación después de todos los problemas que han pasado con Evergrande y el problema que tuvo la matriz de Caixa Group. Pues bueno, a ver, todo depende, ¿no? del gobierno chino, ¿no? Lo que quiera hacer. Ellos no son como Estados Unidos o Europa, que son o blanco o negro, o vamos a rescatarles con todas las de la ley y poniendo toda la pasta posible, pues como por ejemplo con los bancos, ¿no? Al final, pues eso, pusieron toda la pasta posible, etcétera. Aquí van como haciendo steps, ¿no? Van poco a poco ayudando al sector, pero no interviniendo directamente. Primero inyectaron bastante liquidez, luego han estado pues intentando que los ayuntamientos también acoquinen un poco. Ahora, por ejemplo, está permitiendo a las promotoras, a las promotoras, básicamente vender activos que todavía no han acabado a otra empresa o, por ejemplo, al ayuntamiento y que ellos lo acaben. Ujú. Bueno, pues están dando o también creo que habían hecho una manera en la cual ellos pudieran conseguir más deuda. También se estaba hablando de remover las tres líneas rojas, etcétera. Entonces, al final, yo creo que el Estado, bueno, el gobierno chino quería un poco enfriar lo que es el real estate allí, pero bueno, pues tampoco se les ha ido un poco de madre, yo creo. Ujú. Y bueno, pues está intentando buscar una manera en la cual no quiebre todo, pero a la vez, pues, reducir un poco o enfriar un poco el sector. Y bueno, por ahí van los tiros. Al final, yo tengo claro que si el gobierno chino no ayuda ni pone de su parte, todas las promotoras, simplemente por working capital, pues van a van a quebrar o van a reestructurarse. Ahora mismo el problema que ha habido es simplemente de liquidez. Las empresas que han tenido bueno, que se les ha acabado ciertos bonos que tenían que les vencían pues este año y el anterior, pues no los han podido refinanciar, porque al final tienes el mercado de deuda que no te quiere refinanciar nada, eh, entonces se te joroba todo, porque al final, si tú no puedes refinanciar esa deuda, cualquier promotora pues le jorobas el negocio, simplemente por la estructura de capital. Entonces, todas esas empresas que les ha pasado con lo del bono, como puede ser Evergrande, que sí podemos hablar de que, bueno, estaba muy endeudada, pero otras empresas que igual no estaban tan endeudadas en loan to value, como puede ser Caixa o, bueno, Motherland, por ejemplo, que es la matriz, bueno, sí, la parent company de Fair Service, pues, bueno, no han podido refinanciarlo y ahora están pues en proceso de reestructuración. Hay algunos bonos que igual habían vencido en diciembre de 2021, pues lo que han hecho es traspasarlos a diciembre de 2022, 2023, 2024 con las mismas condiciones y bueno, pues con un delay les dan ahí unos meses para poder repagar el interés. Entonces al final, bueno, pues están todos poniendo de su parte siempre y cuando pues todo el mundo coopere, tanto los bonistas como el Estado y los ayuntamientos, que los ayuntamientos también han ganado mucho dinero durante muchos años gracias a la venta de terrenos a estas promotoras, pues bueno, pues ahora les toca comerse parte del pastel. Y bueno, pues esa sería la actualización. Caixa pues ahora mismo está en proceso de reestructuración. Creo que ahora en el corto plazo pues va a ser interesante ver los balances de todas las empresas que son de servicios, que son pues eso, subsidiarias de las empresas matrices que son las promotoras, y ver sobre todo el working capital, ¿no? Que si hay mucho delay a la hora de pagos con la matriz o no. También si tú analizas un poco de dónde vienen las ventas, mucha parte o una parte viene por la promotora, pero otra gran parte, su mayoría, no viene por promotoras, viene pues por gente normal que está viviendo en casas normales y bueno, pues tiene ser o
paga por servicios a la propiedad de sus jardines, mantenimiento, los parkings, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que les va a ir bien. Puede que haya algún impairment de algún receivable en alguna. Bueno, al final, si tú haces un escenario de estrés en el cual pues pierden pasta con la matriz y tal, pues aún así a las cotizaciones actuales que estarías pagando en el mercado, pues es rentable, ¿no? Porque, bueno, Caixa prácticamente está a caja neta, hay muchas empresas que están a caja neta, y si tú haces la parte que de profit que viene de lo que no es la promoción, pues es muy alta y muy interesante, ¿no? A largo plazo. Sí, ahí lo que yo alguna vez he comentado contigo, que a lo mejor el mayor problema sería que ante un eventual bancarrota o, bueno, sí, bancarrota directamente de Caixa Group, que apareciesen compradores para la parte de Caixa Prosperity y la forzasen a vender más barato, ¿no? De lo que a lo mejor sería un precio justo, digamos. Sí, podría ser, pero bueno, a precios actuales yo creo que nadie, o No sea, hay mucho nadie va a riesgo. pagar los precios actuales. En todas, de mayor o menor, mayor o menor medida, se han pagado múltiplos por encima de un price to earnings por encima del 10. Y yo tengo bastante conocimiento de todo el sector y te podría decir que Caixa sería, para mí, es de las empresas de servicios de más calidad. Son los que más ventas tiene por metros cuadrados, eh, muy por encima de la mayoría. Y eso te da ciertos tips a la hora de decir, joder, en qué activos están, ¿no? O qué tipo de cliente tienen que es premium, ¿no? Y eso no lo tiene todo. De hecho, por eso estoy en Caixa, ¿no? Al final yo conocí a Caixa por otra empresa que se llamaba Asia Standard, que compraba los bonos de la matriz. Y bueno, pues fui poco a poco andando en el tema y vi que la matriz tenía unas propiedades de muy alta calidad en Shenzhen, en barrios premium y tal. Y luego, pues a raíz de eso, pues llegué, bueno, me la comentó también Alejandro de Oros. Me dijo, oye, mírate esto y mírate el sector que está muy interesante y tal. Y bueno, pues a raíz de eso llegué y yo de hecho le dije, guau, seguro que te voy a encontrar una empresa mucho mejor que Caixa, tal. Y al final, pues él tenía razón, ¿no? Es para mí la empresa de más calidad. Estábamos hablando antes de que el gobierno estaba ayudando en general al sector del real estate. La semana pasada conocíamos la noticia de que China iba a bajar tipos de interés también, que hizo que toda la bolsa de Hong Kong en general volase. Yo por las que sigo más tecnológicas, en mi caso JD.com, que no sé, subió un 10% en el día por ahí, y luego, pues bueno, al día siguiente pues cayó todo lo tecnológico en Estados Unidos, pues se perdió gran parte de esa subida, ¿no? Pero también estamos viendo eso, que el gobierno pues está intentando, bueno, con bajadas de tipos y demás, un poco calmar un poco la situación. De hecho, creo que fue en Davos y virtualmente Xi Jinping le pidió a Powell que tuviese cuidado con las subidas de tipos, que se lo tomase con calma. Así que bueno, vamos a ver también, porque son situaciones muy distintas, la china y la estadounidense. Te queríamos preguntar un poco, entonces, tus ideas de mayor convicción ahora mismo están en Europa del Este y en China. Bueno, eso sería más la parte macro, que sí, en estos pequeños pics que os he contado, pero bueno, seguramente mi mayor convicción no está ni en Europa ni en Asia. Está, de hecho, en Irlanda. Bueno, podemos decir que es Europa, eh, pero bueno, está en Irlanda, que es una compañía que se llama AirCap, que bueno, cotiza en Estados Unidos, y la verdad que me parece la de mayor convicción by far, la verdad. Creo que no es una empresa que te vaya a multiplicar por dos en un año o en un mes, pero bueno, es una financiera, pero que está en su momento, en el mejor momento histórico, ¿no? Que es eh, una empresa financiera con subida de tipos cuando tú tienes la deuda fijada de un M&A que acabas de realizar, y encima la cotización actual está bastante a descuento sobre el NAV de la empresa. Y además, pues bueno, es una empresa que genera un free cash flow muy alto, ¿no? De doble dígito, por encima de doble dígito.
Para mí es mi mayor convicción. Creo que conozco mucho el tema, la verdad que le he dedicado muchas horas, llevo invertido en el sector desde hace 3 o 4 años y bueno, además, pues eso, te miras un poco cómo van las aerolíneas, te miras también la parte de manufacturers y bueno, creo que AerCap está en un momento histórico y puede hacer ROEs por encima del 18% fácilmente y con un tema de recompras y tal, pues el retorno al accionista se iría por encima del 20%. Para la gente que no lo sepa, AerCap es una compañía de leasing aéreo, pues, para que le orientar un poco al oyente, que compra los aviones directamente, está muy bien posicionada, de hecho son los primeros, ¿no? Tanto AerCap como Airlease en comprar los aviones a Boeing y a Airbus y demás, los manufacturers, y los renta, ¿no? Los alquila a las distintas aerolíneas, que hoy en día pues muchas aerolíneas prefieren tener los aviones alquilados que comprados por ellas mismas. Sí, es una tendencia que aumenta en torno al 1 o 2% anual cada año. Antes del COVID, pues cada vez más parte del mercado pues se hace por leasing. Y luego, aparte, pues bueno, el COVID yo creo que va a ser un catalizador mucho, mucho mayor a este cambio. ¿Por qué? Porque al final, pues tú tienes que una aerolínea, el cliente de AerCap, está con el peor balance posible histórico, que no tiene acceso a financiación o la tiene muy alta y la única manera pues que tiene es futuro CAPEX que tenga en nuevos aviones, se lo vende a AerCap y hacen un sale and leaseback. AerCap, por ejemplo, no compra aviones que ya no tengan un dueño. O sea, ellos, imagínate, van a comprarse el A320 Neo, se lo compra a IAG para delivery en 2022. Entonces ellos no lo pagan hasta que ese avión ya tenga un dueño como mínimo de 5 o 10 años. Entonces al final es que son prácticamente risk free. Y luego, pues eso, muchas compañías han ido a restructuring, muchas de ellas está por detrás los estados y no han dejado ninguna de ellas, al menos, bueno, AerCap y Airlease, pues no les han dejado de pagar el cliente y eso es, pues, el kit de la cuestión, ¿no? Aquí, en esta tesis. Sí, Porque al final las aerolíneas se quieren llevar bien también con los manufacturers, por ejemplo, con los manufacturers les pagan siempre y con las empresas de leasing también, porque al final, si IAG se la juega a AerCap, no es que hasta luego Lucas, va a tener que lidiar con ellos pues 10, 20 años en el mercado, porque al final pues no vas a tener que, que negociar con ellos tarde o temprano o con Airbus. Entonces te merece la pena llevarte bien con ellos que otra cosa. Entonces, por ejemplo, AerCap pues difirió los pagos en 2020, algún avión les ha bajado pues el interés momentáneamente o han cambiado, por ejemplo, a un tipo de contrato que sea por horas, que bueno, pues le sirve a AerCap pues para torear más o menos la tempestad, pero crea una relación a largo plazo con esas compañías y siempre el CAP, por ejemplo, siempre trabaja con las mismas compañías. Son muy fieles a su cliente, ¿no? O sea, el cliente es muy fiel a AirCap, perdón. Y bueno, ellos, por ejemplo, son muy tiquismiquis con el cliente, no hacen solo los premios, no hacen cualquier aerolínea pues yo qué sé, nueva en Kenia, por ejemplo, que igual es un mercado mucho más inestable. La verdad que a mí, ya lo sabes, que ya te lo he dicho muchas veces, el sector del leasing aéreo siempre me ha parecido súper interesante, me parece un modelo de negocio brutal, sobre todo cuando eres un player como AerCap. Me gusta tanto que de hecho nosotros en el Family Office, que bueno, gestionamos una cantidad importante, más de 200 millones, estuvimos mirando de hacerlo a través de un vehículo que iba a sacar ahora mismo, sí, Dunas, es cierto, lo iba a sacar Dunas, que tenían un equipo que llevaba 20 años haciendo leasing aéreo para el balance de Santander internamente, con la tesorería pues hacían leasing y les había ido de cine, la verdad. Y se habían desligado de Santander para montar un proyecto en Dunas y montar un vehículo de private equity, que la verdad que captó muy bien.
El problema es que lo lanzaron justo antes del COVID. Entonces, bueno, cuando no eres AirCap, es una de las grandes ventajas de tener el nombre, la reputación y las relaciones de largo plazo. No es tan sencillo. De hecho, no sé cómo ha ido, no sé ahora mismo cómo está yendo el tema, pero eran aviones de segunda mano, si no recuerdo mal, AirCap la miré hace 4 o 5 años, pero si no recuerdo mal, la flota de AirCap es muy joven, tenía una vida media de, ¿cuánto era? 3 4 años, o sea, eran aviones muy nuevos, si no recuerdo mal. La que es más joven de todas es Airlist, que tiene un plan de expansión que no lo tiene AirCap. Pero AirCap, digamos que es la más grande y la que mejor yield saca por avión. Pero también sería la segunda más, seguramente, segunda, tercera más joven. O sea, los dos son súper jóvenes. Exacto, o sea, la diferencia entre una y otra era muy pequeña, igual un año de diferencia, si no recuerdo mal, porque la miré hace mucho. Y claro, cuando no eres un player como ellos, pues es más complicado. Y también incluso habíamos mirado el tema de hacerlo nosotros en directo, o sea, hacer el propio leasing cofinanciado con Santander. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante. Pero bueno, es necesaria la escala, la diversificación, que la flota sea igual de joven para reducir al máximo los riesgos, porque en su día cuando andaba metido en estas historias había estado mirando que hay una serie de vehículos que son, yo diría que son en formato CEF, Close End Fund, que se llaman, espera que lo tengo en marcadores, que cotizan como si fuese una acción, que es la peculiaridad de los CEF. Doric Nimrod Air. Había como 4 o 5 diferentes en función del tipo de aviones que tenían. Pues uno habían comprado todos los aviones del mismo modelo, otros eran más diversificados y demás. Y no sé si, bueno, evidentemente lo recordarás porque lo habrás vivido, no fue hace demasiado, creo que fue hace 3 años, cuando uno de los modelos más demandados dejó de fabricarse. Creo que era... El ¿Cuál 737 era? MAX ese, ¿no? Exacto, sí, creo que sí. Entonces, el valor residual de esos aviones cayó en picado y los Doric Nimrod, estos que iban cargadísimos de ese modelo de avión, llevan una caída entre el 60 y el 80%. Da igual el tipo de CEF que cojas, unos están más diversificados y otros menos, pero como iban bastante cargado este modelo, el que menos ha caído yo creo que es un 60. Entonces, bueno, te habla de que sí, es un modelo de negocio que es muy bueno, pero en mi caso creo que es mejor ir de la mano de los mejores porque pues pasan cosas como las que acabo de comentar. Al final, jugársela a AirCap Air List teniendo la posición que tienen es bastante más complicado por las relaciones de largo plazo y lo que puede conllevar. Sobre todo el mode que tienen estas compañías es el acceso a aviones nuevos, ¿no? Que no lo tienen otras. Había otra empresa que también seguía, que siempre ha estado más barata, se llama Fly Leasing, y se la quedó un private equity londinense, creo. La compró justo cuando salió la vacuna y la verdad que multiplicó por 2 o por 3. Muy interesante, pero por ejemplo esa, bueno, es peor calidad, tus clientes son peor calidad, entonces cuando le llegó el COVID tenía muchos más impagos, muchas empresas con mucha más reestructuración y la verdad que porque llegó la vacuna, pero si no esa, la verdad que estaba difícil. Y luego encima aviones mucho más antiguos, cuanto más antiguos sean, menos mercado tiene. Entonces es lo que tiene, ¿no? Que al final estas empresas, tanto AirCap como Airlist, pues al final tienen la tecnología más nueva que hay y eso siempre hay mercado, porque al final como es un oligopolio y no hay acceso, no es como el shipping, ¿no? El shipping, por ejemplo, podrían hacer lo mismo y seguramente el shipping sería otro sector si hubiera un oligopolio a la hora de hacer barcos, pero como no lo hay, pues te cambia totalmente la estructura del mercado. Y eso es lo que le hace interesante, ¿no? Que al final, pues aviones nuevos no hay los que hay y no los puedes cambiar.
Y bueno, sí, y luego aparte, una cosa muy interesante que ha hecho el CAP, pues al final se ha comido al top 2 que era de leasing, y bueno, pues van a crear lo que yo llamo el bicho. Entonces van a crear, bueno, han creado, se ha consolidado ya pues un vehículo que va a ser el más grande, multiplicando yo creo que por 3 o por 4 la flota del segundo player en leasing. Y eso al final, pues, size matters, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Tenemos toda la parte esta de subida de tipos. Al final, ellos es que son muy listos. Es que al final el CEO de AirCap, si tú te lees la historia y el capital allocation que ha hecho desde que empezó, es que es un tío que le pagas 20 millones de euros al año y es que te sale barato, ¿no? Hay CEOs que les pagas 100.000 euros al año y te salen caros, y otros que pues, le pagas 20 y sigue siendo barato. Entonces, bueno, yo muy a gusto y le daría todo mi dinero. Y bueno, veremos a ver qué más tiene por delante. Seguro que en cuanto hagan la consolidación de GECAS veremos recompras, que ahora mismo pues estarán cotizando a un 20-30% de descuento sobre NAP, y bueno, pues el ROE se disparará. Había una cosa interesante del tema de GECAS que lo comentamos, que era que todo el free cash flow que iba generando GECAS hasta la aprobación del deal iba directamente a AirCap, ¿no? Era así. Correcto, y encima le pagan a GECAS en acciones, es decir, seguramente pues eso, una valoración de free cash flow pues igual con un 15-20% de free cash flow yield, pues si tú tardas un año en hacer la consolidación, pues al final de NAP sobre el free cash flow pues es un 15%, 20% más. Entonces, bueno, eso el mercado al principio en verano no lo recogió, no lo estaba entendiendo, y yo, pero tío, si es que te lo está diciendo en una conferencia ahora mismo en no sé dónde era, en el Bank of America, creo. Y bueno, ahí resulta que cayó el mercado por no sé qué del coronavirus, y me puse a comprar calls de AirCap bueno, pues a mansalva. Y bueno, la verdad que también ha sido una operación que me ha salido bastante bien, y bueno, la veía clara porque la veía por muchos catalizadores a corto plazo. O sea, al final, cuando tú compras calls tiene que ser por algo que digas, es que va a pasar sí o sí, o bueno, por probabilidad, según lo que estoy pagando de prima en base al nominal, ganaré dinero a largo plazo, y bueno, me salió bien, y bueno, pues voy a ver si las cierro en los próximos meses. Pues muy interesante. Sobre todo la parte que comentas de estas compañías de leasing aéreo, que yo creo que han sobrevivido al peor momento que podían tener ellos en su worst case escenario, ¿no? Que diríamos, han sobrevivido bien. De hecho, yo en su momento estuve comprando también acciones de AirCap, y de Airlease no compré, precisamente de AirCap, que es como el mayor player y la que veía más fácil que pudiese rebotar en su momento en pleno COVID. Tuve la mala suerte o me equivoqué, digamos, directamente en venderlo demasiado rápido, la verdad. Pero luego hay otro sector porque hemos visto Y que con Simon, ¿eh? y con Simon, Simon, tú y yo estábamos de la manita y en las dos puts de apuestas Matrix. contrarian, y te saliste muy rápido a las dos. Sí, y las puts de Matrix que fueron muy bien también. Hemos hablado de rates que hicimos buenas rentabilidades con leasing. ¿Qué otras jugadas post-COVID, digamos, post-COVID, entenderme, más de reapertura total, has estado barajando o has mirado que puedan ser interesantes? Bueno, yo creo que el SI Software es una que ya la hemos comentado. Y bueno, yo creo que Nagacorp, que creo que os la presentó hace unos meses Gabriel, yo creo que en cuanto haya reopening y bueno, pues empiecen a hacer el light beta que hacían antes del COVID, yo creo que bueno, fácilmente puede corregir un 100%, ¿no? Se puede volver a cotizar a 12, 13 sin problema. Tampoco tiene tanto upside, ¿no? Yo creo que al final estuve unos meses con Nagacorp, y luego, pues bueno, me cayó Pax Global un 50%, y luego por una cosa del FBI que al final quedó en nada, y bueno, contrataron hasta Palo Alto para verificar que no estaba pasando nada. Y bueno, pues yo tengo un Excel en el cual tengo mi potencial IRR
cada posición, y bueno, como que el Excel me saltó de decir, oye, tienes una posición aquí que tiene un huevo de potencial y hay que subirle el peso. Entonces, bueno, tenía que vender algo y vendí Nagacorp y bueno, pues entré otra vez, o más fuerte aún en PAX. Y bueno, me parece esa muy interesante. Reopening, creo que IAG, ojo, me parece que IAG, si quieres riesgo, no me parece que esté mal alguna aerolínea. Creo que si hay un reopening muy rápido, seguramente sea de las mejores compañías las aerolíneas para estar. Muchas de ellas tienen fijada la deuda muy a largo plazo, seguramente igual te comas alguna ampliación de capital en el próximo año, pero es que como haya una inmunidad de rebaño con Omicron y tal, fácilmente podemos ver un 100% en alguna, bueno, en casi todas las aerolíneas. Que lo estuve mirando, de hecho para una entrevista me pidieron que mirara IAG y dije yo, joder, vaya patata tal, y luego me sorprendí. Sí, o sea, son ideas al final con mucho potencial, con mucho riesgo también, en este caso las aerolíneas, que a lo mejor un inversor posiblemente estuviese más interesado en mirar la parte de la deuda, yo creo, en esas compañías, pero que a lo mejor inversores minoristas, que yo creo que son la mayoría de los que nos escuchan, pues a lo mejor no pueden acceder a la deuda de estas compañías. Yo creo que también estás muy protegido en la deuda porque, por una parte, la mayoría de estas empresas son empresas que vienen de tener muy buen trato con los gobiernos, porque han sido compañías, en este caso, pues IAG viene de Iberia y British Airways, Correcto. y siempre tienen como ese puntito extra a la hora de salvar el cuello. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que podemos ver ampliaciones de capital en algunas de ellas, y ahí donde mejor vas a estar también es en la deuda. Así que bueno, sí, son reopenings plays interesantes también. Y pues la verdad que aparte de esas tampoco se me ocurre muchas más. Más pillada ahí un poco, ¿eh? ¿No te has mirado los clubs de striptease tan famosos en Rick. Ya, es que Rick? esa... joder, esa la vi súper barata. Creo que la vi a 7, $8, que creo que la comentasteis, ¿no? Ujú. Con el chico este de opciones que vino de la bolsa. Sí, con Enrique Castellanos. Esa fue brutal, porque la estuve mirando a 7, 8, vi que era de striptease y había otro chico inversor privado, que era Sergi Mascaró, creo, ¿no? Eso es, la llevas tú. Sí, sí. Que la miraba y yo dije, en plan, striptease, tal. Buah, tío, o sea, es que además de este sector no tengo ni idea, porque ya dice, bueno, pues un avión, tal, pero yo la verdad que a club de striptease, pues nunca he ido. Entonces tampoco podía ponerme en la piel del cliente ni de cómo funciona el negocio y la dejé pasar. Estaba muy barata, muy, muy, muy barata. Me acuerdo que estaba muy barata y bueno, pues ha ido a $70, algo así, ha hecho un por 10 desde entonces. La verdad que luego ya la dejé de seguir, no sé por qué se fue tanto. Bueno, tuvo una muy buena salida, los precios encima aumentaron bastante, y la gente seguía pagando las botellas y demás a precios desorbitados, la verdad es que funcionó bastante bien. Y yo creo que aún así, aunque se ha hecho un por 10, estuve mirando la lotería y la verdad que seguía pareciendo que estaba para comprarla, la verdad. Sí, Que bueno. sin duda sobre el papel sigue muy barata. Yo le di un vistazo por encima de aquellas y también, como dice Rodríguez, estaba muy barata, pero había ciertos temas del... Ya sabéis que yo soy muy purista y había ciertos temas del management que no me terminaban de convencer al 100%. Un poco como un Diane Durham, que también me parecía un pedazo de empresa. De hecho, publicamos un análisis y es un pepino. Pero si no me cuadran temas del management, prefiero siempre mantenerme fuera porque son cosas que afectan mucho a la convicción. De hecho, ahora, aprovechando para meter ideas para 2022, que me preguntabas el otro día por ella, Krevix, Tecnogym me parece que con la caída que han tenido, que ha sido una caída fuerte y merecida, en mi opinión, porque el, básicamente el problema que veo a Tecnogym es que el management suele dar guidance, suele hacer planes de negocio
que son incumplibles. Y cuando los da es que ya sabes que no los van a cumplir. Y es algo que no me gusta nada de un management. Me gustan los planes de negocio realistas, los guidance realistas que ves que los cumplen como un reloj. Y bueno, que hay determinados momentos y entornos que no se pueden cumplir por motivos ajenos, pero que no te intenten vender un poco de humo, que en este caso para mí fue 100% humo porque no tenían un plan, una estrategia del todo definida para alcanzar los números que ellos proponían. Y ya se ha visto que no los van a cumplir, es evidente, y les han pegado una buena zurrada. Yo creo que lleva una caída del 40% y demás. Que lo que no han cumplido, para el que no lo conozca, es que Technogym se está expandiendo en el sector B2C. Ellos son súper potentes en el segmento B2B. O sea, es algo espectacular. De hecho, en mi caso hablé con varios distribuidores de máquinas de gimnasio aquí en España, de los importantes, y me decían, mira, es que da igual, si el cliente quiere Technogym, da igual lo que tumbes el precio de las máquinas para intentar llevarte el proyecto, que no te lo vas a llevar. Puedes tumbarlas un 50, un 60%, las máquinas que no sean es que no te las van a coger. Tienen un posicionamiento de la marca en determinados segmentos, hoteles, cruceros y determinado perfil de usuario que ahí son imbatibles. Y entonces, con todo esto del COVID y demás, cuando Pelotón puso tan de moda el tema de hacer deporte en casa y demás, Technogym vio una oportunidad ahí y empezó a expandirse en el segmento B2C y de una forma muy, muy potente, con todo el catalizador del COVID y demás, creciendo muy fuerte. Y ahora con la reapertura, ya la gente volviendo a la vida normal y demás, pues la parte de B2B está volando, está siendo, o sea, yendo tan fuerte como ya era, y la parte de B2C está resintiéndose, de hecho ha estado flat. Entonces, todo eso ha generado un poco de desconcierto por el guidance que habían dado, la han zurrado. Tampoco acompaña que han hecho, yo creo que en el último año han hecho 2 colocaciones aceleradas que de hecho nos cogieron dentro. Nosotros vendimos a 10,5 aprox, ahora está a 7,6. Hicieron 2 colocaciones aceleradas con descuento que tampoco sentaron demasiado bien, la verdad. Y bueno, pues es eso, es una tesis que para mí es muy buena porque la compañía tiene un moat gigantesco y el producto es muy bueno y etcétera, etcétera, pero la parte del management, como comentaba antes Rodríguez, pues para nosotros es clave y bueno, pues hace que dudes ahí. ¿La del pelotón sigue viva o no? ¿O ya está en el cementerio? Han contratado a McKinsey ahora para recortar gastos. Cuando trajimos al podcast a Marcos Vázquez, que estuvimos hablando de deporte y demás, nosotros teníamos Technogym en cartera y yo le pregunté, oye, así acciones que vas con mucho potencial, tal, y Marcos comentó Peloton y yo le dije que me parecía que el valor de mercado que tenía Peloton no tenía ningún sentido. O sea, Peloton capitalizaba 30 billion y Technogym, que joder, es una compañía que lleva décadas con un posicionamiento de marca brutal y que tiene un MOAT gigantesco. O sea, a la gente del sector le preguntas y es que te lo dicen. Cotiza 7 billion. O sea, evidentemente la oportunidad de mercado de Peloton era una oportunidad de mercado grande y considero que sigue siéndolo, pero joder, es que estamos hablando de que 30 billion cotizaba, no sé, a 10 veces ventas, me parecía una absoluta barbaridad y lo dije, que yo apostaba más por Technogym que por Peloton. A día de hoy, después de la caída del 80%, que es que lo que ha pasado es que básicamente se ha perdido visibilidad al 1000% sobre la demanda. Ahora mismo Peloton está en un momento que no se sabe cuál es la demanda, el nivel de demanda que hay. Se ha perdido una visibilidad tremenda con toda la normalización y demás. Y bueno, pues lleva una caída Y el del 80 y management, pico. ¿no? ¿Es un poco Sí, malo o no? al management en las conference call y demás, cuando han empezado los problemas, se les veía bastante perdidos, la verdad. Desde luego que no generaban confianza.
yo si hubiera estado dentro, es bastante posible que ahora no vendería a estos precios, ¿no? Pero cuando andaba por 50 o así, que ya empezaba a haber dudas y ya empezaba a vérseles bastante perdidos, yo habría vendido, porque no me gusta nada ver a la directiva descolocada, o sea, es que me genera una incertidumbre brutal. Y bueno, pues a estos precios yo lo comentaba con vosotros y también lo estuve comentando con Ayuso. A ver, yo creo que el modelo de negocio que ellos tienen, de pues desde casa hacer deporte y conectar con gente sin tener que salir, para esa gente que va siempre muy apurada, con mucho estrés y demás, yo me ubico en ese segmento, me parece muy potente. Yo creo que es algo que tiene mucho recorrido. La cuestión es, ¿hay el MOAT suficiente como para que ese mercado se lo lleve Peloton? Ahí es donde tengo más dudas. Yo creo que ese mercado, cuando haya más claridad del TAM, de la demanda y demás, un Apple es que te puede hacer muchísimo daño. O sea, es que te saca una bici donde le pongo un módulo para que tú puedas integrar directamente el iPad y pues con el iWatch, con el ecosistema de Fitness Plus, es que lo tienen muy bien montado para que si hay mucha demanda en ese campo, puede irles muy bien, es mi opinión, porque para mí Apple en cualquier campo que ellos vean una visibilidad muy alta, es que lo pueden hacer muy bien. Y yo creo que por eso cotiza cara, porque básicamente siempre hay la opcionalidad de que te saquen un nuevo producto, unos nuevos AirPods, un nuevo algo y la revienten. Entonces creo que en este campo podría suceder y para mí es el gran riesgo que le veo. La tesis me gusta. Yo, sinceramente, esto ya es un poco así más macro y yo que sé, bastante subjetivo seguramente y basado en nada, pero creo que el mundo va a tender a un mundo más digital, etcétera y tal, pero yo, a- a- si me dices en plan, la gente que va al gym o hace gym, ya de por sí hace ejercicio, o sea, es su hora de desconexión. Un poco digital, ¿no? Y es un poco más tirando a lo analógico bueno, pues centrarte en tu cuerpo y tal. Me parecería bastante raro, ¿no? Y que luego encima la gente que lo hace desde casa y tal, si de verdad lo va a utilizar a menudo y va a ser como una compra recurrente y tal en otros productos, creo que directamente irán al gym. O sea, creo que es un producto que se centraliza, no se descentraliza a cada casa. Y aparte lo estamos viendo, ¿no? También muy importante también el real estate, ¿no? Cada vez las casas más pequeñas, cada vez cuesta más el metro Sí, cuadrado y eso también necesita un espacio, ¿no? En la casa que es que está tendiendo a decrecer, ¿no? En todas las casas de países occidentales o desarrollados. Entonces hay demasiadas tendencias, ¿no? Un poco así de behavior y luego sí, del mundo que van en contra, ¿no? De este tipo de modelo de negocio. Entonces, a mí no me acaba de cuadrar, la verdad. No, no lo veo, diría que lo veo en contra o sea, no lo veo claro. a ver, Y sería bastante más opuesto, creía que tendería más a lo que hace Tecnogym que a lo que hace Peloton. A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, el gym es el gym y el gym es insustituible. Y a la gente que nos gusta ir al gym es que no hay color. Tienes que ir al gimnasio porque en casa es que no hay color. Pero para mí es que, claro, Peloton es más cardio y para mí o sea, yo por ejemplo, pues hace años estaba muy en forma, hacía en el gym rutina de fuerza y hacía cardio. Y yo separo, o sea, para mí son mundos diferentes. De hecho, mucha gente que se dedica a hacer rutinas de fuerza en plan en serio, no hacen ni cardio. Simplemente dicen, pues mira, yo cuadro mis macros y no me hace falta hacer cardio porque ya al cuadrar los macros y comer de menos, ya me ahorro ese cardio porque no me gusta. Entonces, para mí son dos universos diferentes. Creo que el gym es insustituible, lo que entendemos como gym, pero para mí en el cardio sí que tiene todo el sentido. O sea, salir a correr, sí, está bien, pero
el tema del engagement, el tema social, de tener como una red social donde te conectas, estás ahí con la gente en vivo, con tu monitor, tal. Yo creo que para cardio sí que tiene sentido. O sea, yo lo veo, entiendo la postura de lo que comentas y a ver, es una tesis complicada y polémica, por eso tampoco estoy dentro, porque con todas las oportunidades que hay tampoco me parece que sea, no lo veo tan claro como para estar, pero yo separo. Para mí el cardio es un mundo muy diferente al del gimnasio. Es como lo veo y yo, por ejemplo, si Peloton estuviese en España, tendría Peloton. Pero también te digo, si Apple sacase el homónimo a Peloton, tendría Apple. Entonces, no sé, es como lo veo. Y bueno, tengo un amigo que es un friki, ¿vale? De todo esto y de Xiaomi, de tecnologías y tal. Y él me ha estado contando que él tiene, por ejemplo, una bici estática y tú le puedes ir metiendo sensores y todo eso para hacer prácticamente lo mismo que hace Peloton, pero con una bici estática normal, ¿no? Hmm. Entonces, aparte mucho más low cost, ¿no? Entonces es que no me cuadra la tesis por ningún lado, ¿no? Hmm. Luego, yo qué sé, creo que al final vamos a dedicarle muchas más horas a estar pegados a una pantalla, ya no de la parte del gym o del cardio, ¿vale? Pero de la vida en sí. Hmm. Entonces, todas esas horas que vas a estar más durante una pantalla, Hmm. se me hace difícil pensar que una persona va a querer durante su etapa de Sí, cardio seguir estando pegado a una pantalla. O sea, ya hablo de gente, yo qué sé, por ejemplo, home office. El home office yo creo que va a ir a más hmm, o está para hmm. quedarse. Entonces, no sé, es que no me Sí. cuadra. No, no, es muy buen punto ese que comentas. Es muy buen punto, el de la pantalla. Y igual en mi caso sí que podría condicionar. Es cierto, ¿eh? No lo había pensado y es un buen punto. Y el de Xiaomi y todas estas historias, desde luego que también es muy buen punto. Porque estos tíos es que se meten en todo, o sea, es que se meten a absolutamente todo. Dices lo de la bici, que sí que lo había visto y súper interesante. También sacaron unas cintas de estas que las doblas y las puedes guardar en cualquier rincón, o sea, les tenéis que dar un vistazo porque son brutales, o sea, es que ocupan, pero vamos, prácticamente nada, las puedes meter debajo de la cama en cualquier sitio, la sacas, la abres y estás corriendo en una bici, sí que es cierto que tiene limitación de velocidad, pero bueno, para correr en cinta más que de sobra. Y sí, que estos tíos que están siempre montando de todo, es cierto que te pueden sacar algo aparte con un software bastante chulo, porque no se caracterizan por hacer chapuzas. Xiaomi, Huawei, todos estos hacen software bastante bueno. Y es verdad que te pueden crujir, es cierto. No, la Entonces, parte de API de software no lo hace Xiaomi, simplemente Xiaomi pone el hardware y luego te suscribes a una app, ¿no? Que es lo que hace mi amigo. Y luego me ha comentado que todas las apps estas de ciclismo online, que son súper caras, tío, que son todas de suscripción, que yo digo, joder, tío, si esto vale casi lo mismo que un gym, tío. Yo, buah, la verdad que sí, flipo sí, sí. bastante cuando me lo dice. Las de ciclismo, que ahí el rey absoluto es Zwift, que no cotiza, creo que había algún private equity detrás. Esto no estoy seguro, pero me suena que es así. Que es, tú tienes una bici, le sacas la rueda atrás, la conectas a un rodillo y hay un mundo, o sea, es brutal, ¿eh? La verdad que es una pasada. Hay un mundo virtual donde hay miles y miles de personas haciendo diferentes rutas con diferentes intensidades y claro, el rodillo que te compras, en mi caso yo me compré un rodillo de los potentes, pues es prácticamente casi como salir en bici. O sea, por ¿Y la... cuánto vale? Vale muchísimo, ¿no? Sí, sí, es el que yo cogí, que era uno de los potentes creo que era de Garmin, si no me equivoco, eh, 1.200 euros. Y luego tienes la suscripción de Zwift, que eran, no sé si 10 15 euros al mes aprox. A mil ver, es caro. doscientos y encima sin bici. Sin bici, exacto. Tienes que ponerle tu bici, le sacas la rueda de atrás, lo montas al rodillo
y estás. Bueno, eso es para gente muy friki la bici, que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bici, pero no me gusta salir en invierno. Por el frío, bueno, pues aquí en Galicia imaginarás que está todo mojado y tal. No me gusta mucho salir en verano. Entonces, para no perder la rutina, pues en invierno le metes caña ahí. Pero sí que, a ver, es un algo muy de nichos. La gente no se gasta ese dinero O en sea, esos temas. te estoy entendiendo bien que hay un metaverso de ciclistas. Sí, 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 sí. Y de hecho quedan literal. también, hacen promociones de, yo sigo a mucha gente de triatlón y de ciclismo puro Sí, y entonces ellos, por ejemplo, hacen un evento allí, sí. oye, esta noche entrenas conmigo y tú le ves ahí, ¿sabes? El tío pues está subiendo ahí, yo qué sé, el turmaleo o lo que sea y pues tú le intentas Mira, ponerte un poquillo a rueda y tal. Yo creo que habrá, también llevarán niveles, ¿no? Un poco Sí, que el sí, otro sí, como sí. Sí, sí, sí. a la- Es un metaverso. va más por corazón, ¿no? O como, Es, no sé cómo lo es harán. un, es un metaverso total. O sea, yo, por ejemplo, estaba en un grupo de Telegram y pues todos los sábados a primera hora de la mañana, rollo 8 de la mañana, salíamos en ruta 4 horas, pum, pedaleando, pero hablamos de 80 100 personas. Y vas hablando con la gente, tal, te vas metiendo en un pelotón, en otro. Bueno, pues sí, es un metaverso tal cual. ahora mi Y la verdad pregunta, que... ¿le puedes conectar las gafas de realidad virtual? No, pero sería un puntazo, porque, a ver, en la bici, hablando de realidad Hombre, es virtual, incómodo, ¿eh? en la bici no sé si es tan puntazo. Sí que es cierto que para mí la realidad virtual es un game changer absoluto, pero en tecnología el más extremo que he vivido en mis 36 años de vida para simulación. Yo tengo en casa un simulador eh, profesional, o sea, un simulador top con realidad virtual para temas de sim racing, simulación de conducción, que es algo que a mí me gusta mucho. Yo competía en kart y todas estas historias me encantan. Y, o sea, es que estás dentro del coche, es que es real, estás dentro del coche, es tal cual. De hecho, lo peor que tiene las primeras veces que lo utilizas es que al estar dentro del coche, tu cerebro te ubica dentro del coche. Y si no tienes una plataforma que hace que cuando te subes un piano, pues tu asiento suba, que las hay, o cuando tomas una curva, pues tengas esas fuerzas que te muevan hacia un lado u otro, como no lo tienes, tu cerebro le choca, ¿sabes? ¿eh? Entra en conflicto, porque te lo esperas, como estás dentro del coche, te lo esperas. Y al no tenerlo, las primeras veces que lo utilizas, sales como si estuvieses con o sea, mm, si te hubieses metido 12 cafés. Sales como raro, ¿sabes? Como una Sí. sensación súper extraña y hasta que tu cerebro se adapta y ya lo normaliza, que es a partir de la cuarta o quinta vez, es una sensación muy, muy extraña. Eso sí, una vez lo normaliza, es brutal. Y para simulación de aviación, que también es algo que está muy, muy metido dentro del mundo de la realidad virtual, también es brutal. Eso sí, para todas las demás cosas, las Oculus que pues son para juegos, para tal, yo a día de hoy no lo veo. Creo que quedan muchos años para que eso sea top. Pero para tema de simulación es la leche. Y aquí metemos off topic al pobre Rodri que nos hemos desviado un poco de la temática del podcast. Perdonad. Pues nada, chicos, si os parece, después de estos off topic, perdón, lo cerramos aquí, que creo que han quedado unas ideas de Rodri muy interesantes, que la mayoría no las conoce la gente y eso es lo más interesante del asunto, a buenos precios y no sé, yo creo que hemos pasado un rato muy, muy interesante. Pues nada, chicos, gracias por invitarme, ha sido un placer y nada, poco más. Me gusta bastante escucharos el podcast. Creo que está muy guay lo que hacéis. Me gustó mucho el de opciones, ¿no? Y aparte me compré el libro de, no sé cómo se llama, Enrique, Enrique el que trajiste, Castellanos. Enrique. Enrique Cas- Me Mm. compré el manual este y madre mía tú, joder, lo mojas en chocolate y sigue seco. Pues nada, Rodri, muchas gracias por venir, que la verdad que es un gustazo
y espero que a los oyentes les haya gustado. Si os ha gustado el capítulo, acordaros de dejarnos vuestro like en la plataforma para que nos escuche el mayor número de gente posible y no olvidéis suscribiros. Hasta luego. Chao, chao, chao.